Y le damos gracias a Dios por esta tarde y por este tiempo. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a continuar esta tarde con nuestro estudio de la doctrina de resurrección de los muertos, pero antes vamos a dar gracias. Padre, venimos hoy agradecidos porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias porque en tu presencia podemos gozarnos, porque dice tu palabra que hay delicias a tu diestra para siempre. Bendice, Señor, a cada familia que está aquí con nosotros, a cada uno de los que nos escucha a través de la radio, Señor, y que pueda ser bendecido también en el país, en el lugar en donde se encuentre. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Saluda al que está a tu lado, dile que bueno que estamos juntos esta tarde. Y vamos a continuar. Hemos estado mirando el acontecer mundial, señales en el cielo, como dijo el Señor Jesucristo, recientemente el eclipse, que ya en México había pasado hace 25 años. Yo lo tengo medido porque Sheila, mi hija mayor, estaba en la panza de mi esposa. Entonces más o menos calculo ahí, ya sabe esas cosas que antes de conocer al Señor, que se pusiera un moño aquí o no sé qué cosa, un seguro. ¿Tú lo pusiste? ¿Alguien se lo puso? Un seguro que para que no sé qué tanto, y bueno, pues ignorancia y sobre todo mucha superstición, ya que los eclipses históricamente han sido causa de mucha superstición religiosa. Y pensando en eso, veo la pertinencia de seguir estudiando, dadas las circunstancias, dados los rumores de guerra, que si Estados Unidos se agarra o no se agarra con Corea, y etcétera, etcétera. Entonces, el Señor dijo que todo eso iban a ser señales de que Él vendría pronto, pero todavía no es el fin. ¿Cuántos dicen, todavía no es el fin? Hay señales, lo que sí es que Cristo viene pronto, pero necesitamos ir avanzando para que usted y yo estemos seguros. No importa si viene hoy, si viene mañana o viene pasado, lo que usted y yo tenemos que tener seguro es que tenemos vida eterna. Y que ¿qué es lo que va a pasar? De esto se trata esta doctrina. ¿Qué es lo que va a pasar para inmediatamente después de que morimos? ¿Qué es el futuro después de la muerte? Porque ese es el gran enigma del ser humano y de todas las religiones. Algunos inventan cosas como la encarnación, otros inventan asuntos de diferentes tipos de resurrecciones, en fin. Pero lo que es bíblico es lo que hemos venido estudiando. La semana pasada hablamos de las evidencias de esta resurrección en la vida de un discípulo, en la vida espiritual de un discípulo, y dijimos que es manifiesta, que una nueva actitud se establece y se mantiene, es decir, va cambiando su manera de vivir. También cambia nuestra perspectiva de autoridad, porque ahora estamos obedeciendo a un nuevo Señor y se llama Jesucristo. Y finalmente estudiamos que hay un nuevo propósito de vida que adoptamos al venir a Jesucristo. Hoy quiero hablar de cuándo ha de tener lugar la futura resurrección. Ya hablamos de la resurrección espiritual, pero vamos a ver un poquito acerca de cuándo ha de tener lugar la futura resurrección. Vaya conmigo a Juan 6, capítulo 39 al 54. Vamos a leer bastante hoy, ya sabe que los miércoles es de lectura y de doctrina, y aquí vamos a encontrar la primera situación. Dice el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ayúdeme con el 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?
¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré otra vez. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Juntos, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré. Lo primero que tenemos que establecer aquí, ¿cuándo ha de tener lugar esta resurrección futura? Bueno, el Señor Jesucristo misteriosamente nos dice que en el día postrero. En el día postrero. Postrero tiene el simbolismo de que es un tiempo futuro no establecido. Un tiempo futuro el cual usted y yo tenemos que estar esperando. Estoy leyendo un libro que tiene que ver con tradiciones y fiestas judías y me gusta mucho la boda judía. Un día le voy a predicar de eso porque tiene mucho que ver con nosotros, pero a grandes rasgos le voy a decir, la boda judía, el novio, el casamentero, iba un año antes a la casa de la novia, la pedía, la daban, hacían como un contrato y ese contrato se firmaba un año antes. Aquí los novios, bueno, ahora en este tiempo los novios firman un día antes, ¿no? O una semana antes. Ellos firmaban un año antes ese contrato matrimonial delante de las autoridades del templo. Y entonces era un año en el cual ellos bebían una copa de vino, se sumergían en una tina por separado en agua y ellos bebían al salir una copa de vino. Y entonces era como decir, estamos comprometidos. Y entonces un año completo cada uno por su parte. Él tenía que preparar la habitación, que en muchos de los casos la habitación era una adición a la casa paterna, un cuarto más a la casa paterna, en muchos de los casos. En otros casos ellos establecían un nuevo lugar. Y entonces el novio un año completo se iba a preparar esa habitación. La novia, mientras, hacía actividades propias de la novia, como preparar vestidos hermosos para el día de la boda. No solo la novia tenía que ir hermosa, sino todos los invitados tenían que ir con vestidos hermosos. Así que entonces era un año de preparación. Diga conmigo, preparación. Luego, después de ese año, venía el novio con toda su comitiva paterna, y venía por las calles, y con esa comitiva uno de ellos venía sonando un carnero, y el que venía hasta adelante venía gritando, aquí viene el novio, aquí viene el novio. O sea, por toda la ciudad iban gritando, aquí viene el novio. Una de las cuestiones que son muy interesantes es que no sabían la hora en que iba a ir el novio. Era como una especie de sorpresa, pero más que sorpresa era el padre del novio
el que le decía al novio: es el momento de que vayas por tu chica. La chica estaba en su casa con su familia esperando, pasado el año, listos, porque no sabían en qué momento iba a aparecer gritando el que iba adelante: aquí viene el novio, y la trompeta sonando, y entonces el novio ya con la dote y con toda la comitiva. Fíjense, los judíos es la forma de hacer sus bodas, pero tiene todo que ver con lo que usted y yo conocemos de la segunda venida. ¿Lo está conectando? Después entonces llegaba el novio a la casa de la novia, y era entonces cuando comenzaba la celebración. Podía ser a las 11 del día, a las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, a la hora que el padre del novio le decía. Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles ni el Hijo, sino solo el Padre. El día postrero, le comento esto porque en otro día vamos a estudiar las fiestas judías, porque el día postrero tiene que ver con esto. Postrero significa al día que está preparado. ¿Cuándo? No sabemos. Es el Padre del Hijo el que va a decir el momento. Entonces, dice la palabra que en ese momento tendrá lugar resurrección, pero hay una condición. La condición es comer el pan. Los convidados a la boda, al estar allí en la preparación de la boda, hacían como una especie de, ¿cómo le podemos llamar en nuestra cultura para entenderlo? Como una velación preparando, y tenían allí un convite y estaban esperando que el novio llegara. Nadie sabía a qué hora estaban listos, estaban con sus lámparas llenas de aceite, porque podía ser en la noche incluso. Entonces, si llegaba el novio en la noche, la fiesta tenía que ser de noche y necesitaban lámparas, entonces tenían aceite todos los días preparado para que cuando llegara el novio fuera hecha la fiesta. Entonces, lo que hacían cuando llegaba el novio era tomar otra copa de vino, y esa copa de vino era el sello de lo que ya se iba a consumir o a consumir el vino y a consumar el matrimonio, y eso entonces marcaba ya el nuevo pacto. Cuando Jesús se va, le dice a su iglesia: no voy a volver a tomar del fruto de la vid hasta que venga por segunda vez. Pero les dice: esta es mi carne y esta es mi sangre del nuevo pacto. El día postrero entonces tiene que ver con eso, pero Jesús dijo: tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Muchos ignorantes de lo que la palabra significa y de los simbolismos de la palabra, incluso han señalado al cristianismo como una religión o una creencia canibalesca, porque Jesús decía, hasta los que estaban ahí dicen: ¿cómo dice este que vamos a comer su carne? Obviamente no entendían las palabras elevadas y el concepto que Jesús estaba utilizando. Nosotros, si hubiéramos estado ahí, yo creo que tampoco, pero a la luz de lo que la palabra nos ha revelado, usted y yo tenemos mucho más de lo que tuvieron aquellos hombres, porque tenemos la Biblia completa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces entendemos que Jesús estaba hablando de ese nuevo pacto, de que iba a ir a la cruz a entregarse por usted y por mí, y que esa carne que iba a ser entregada entonces iba a ser sujeta al pago de lo que nuestra carne debía. Y entonces Él paga por usted y por mí. ¿Cuál es la manera de comer el pan? Cada vez que usted y yo nos reunimos, Jesús viene. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos preparándonos, estamos comiendo el pan. Y dice la palabra que un día, con voz de trompeta, va a sonar en el cielo, va a retumbar, y entonces alguien dirá: ahí viene el novio. Ojalá que Dios nos agarre haciendo lo que tenemos que hacer siempre, no solo los miércoles y los domingos, sino siempre teniendo una
comunión con Dios, porque el día y la hora nadie la sabe. No me voy a salir del tema. Entonces aquí el punto es que debemos comer y beber su sangre. Un símbolo es cuando nosotros como iglesia tenemos la Santa Cena, ¿recuerda? Es como la renovación del pacto. Y hay quien dice, no, yo no quiero la Santa Cena porque ahí dice que si lo hago en pecado, entonces muchos duermen y muchos están enfermos. Sí, eso dice la palabra. Sin embargo, nosotros tenemos que estar dispuestos al cambio, a dejar de pecar y a ser mejores personas. Una persona que dice, no, yo no quiero, es porque está diciendo en su mente y en su corazón, no pienso cambiar. Y entonces ni espere resucitar en el día postrero, porque la Escritura está diciendo claramente que tiene que ver con comer su pan, comer su carne y comer su sangre. El pan que descendió del cielo. Hace un señalamiento a los padres, hablando de los patriarcas, que en el desierto comieron el maná, como un símbolo de manera sobrenatural caía el alimento del cielo. Usted y yo estamos aquí esta tarde y entonces de una manera sobrenatural el pan desciende del cielo. Cristo es ese pan que descendió del cielo. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Luego entonces de ese pan que desciende del cielo, usted y yo nos alimentamos. Hay una condicionante para el pan. Es que hay tantas cosas que enseñar. Hay una condicionante para el pan. En el desierto ellos no debían almacenar de más. Tenían que tomar su porción para ellos y su familia y comerla. Cuando uno de ellos quiso almacenar pan, o sea, maná de más, se agusanó. Al otro día estaba agusanado. Lo que Dios estaba tratando de enseñar a ese pueblo hebreo en el desierto era a tener una total dependencia de Dios cada día. Cada día, diga conmigo cada día. Porque en muchas ocasiones en los salmos los profetas decían, su misericordia es nueva cada día y su misericordia es para siempre. Entonces la confianza que debían tener en el desierto es la misma que usted y yo tenemos que tener el día de hoy. Por eso entonces usted y yo tenemos que comer el pan, ¿cuándo? Y cada día tenemos que tomar una porción. En ese sentido entonces tratemos de entender lo que dijo Jesús. Yo soy el pan vivo, versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este versículo es muy importante, porque lo que hacemos aquí, lo que hacemos en nuestra casa al abrir la Biblia, al despertar o al acostarte, todos los días usted y yo tenemos que tomar nuestra porción, porque es este alimento sobrenatural lo que nos hace vivir en una vida sobrenatural para una morada sobrenatural. El novio se fue a preparar tu casa. San Juan capítulo 14 dice, voy pues a preparar morada para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pero él fue a preparar morada. El novio se fue a preparar el cuarto adicional tuyo como esposa en la casa del Padre. Pero eso, aunque es en un tiempo postrero, usted y yo ya estamos viviendo eso, porque ya estamos como esposa comprometidos con Él. Ya hubo un contrato, ya lo firmó Jesucristo con su sangre. Y el día que usted y yo hicimos una oración de fe, le dijimos a Jesús, acepto. Y aunque no se ha consumado todavía la unión matrimonial, que será en las bodas del Cordero, espero verlos allí. Aunque no se ha consumado, de cualquier manera ya estamos pedidos y dados, comprometidos totalmente con Él. Fíjese que en las bodas judías la única manera que existía
para deshacer ese contrato matrimonial era una especie de divorcio. Era una especie de divorcio. Pero ya legalmente, aunque todavía no vivían juntos, ya estaban casados. Se le llamaba desposados. Tal es el caso de José y de María. Ellos estaban desposados, ya estaban comprometidos. Y fue en ese ínter de ese año que José se fue a preparar la casa, que María aparece embarazada. Por eso José quería dejarla, abandonarla, hasta que viene el ángel y le explica que lo que ocurría en el vientre de María era del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Entonces usted y yo estamos en ese tiempo preparatorio. Usted y yo no sabemos en qué momento viene el Señor. Mi pregunta que yo me hago, pero que le planteo a usted esta tarde es: ¿se está preparando? ¿Todos los días come el pan? ¿Todos los días bebe del vino, del pacto que Jesús dijo que vendría? Porque ya lo prometió, y el Señor siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Los oigo pensativos, o sea, no los oigo. En la resurrección del día postrero, entonces, Juan 11, versículo 23 y 24, ayúdeme a leerlo. Están Marta y María cuando el asunto de Lázaro, y el Señor le dice: tu hermano va a resucitar. Fíjese cómo ellos ya tenían esta idea. ¿Lo tiene 23 y 24? 1, 2, 3. Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aunque Jesús le estaba hablando de que iba a resucitar ahí mismo, ella ya sabía que en el día postrero. Cuando alguien le pregunte a usted, cuando nos pregunten cuándo vendrá Jesús, cuándo resucitaremos, será en el día postrero. Y esa implicación es que es en un tiempo futuro, y futuro puede ser en 2 horas o en 100 años, no sabemos, pero el día y la hora nadie la sabe. Primera de Corintios, váyanla siguiendo ahí en la pantalla porque son varias citas. Primera de Corintios 15, 51 al 52 dice, ayúdeme a leer: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, incorruptibles. Algunos me preguntaban: ¿y es bueno donar órganos? ¿Usted qué dice? Levante su mano los que dicen que sí. Gracias. Ahora bájela. Levante su mano los que dicen que no. Bueno, levanten su mano los neutrales, o sea, todos los que faltaron. ¿Quiénes dicen que sí? Ok, bájela. Ahora, ¿quiénes dicen que no? Otra vez. Con razón el Señor un día dijo: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿No? Incorruptibles. ¿Qué le pasa a una persona que es cremada? ¿Qué queda de él? ¿Y qué le pasa a una persona que es enterrada? ¿Y qué queda de él? Polvo, gusanos. Se lo comen o las llamas lo abrazan y lo calcinan. De cualquier manera, una persona tal como está desaparece. Si le ha tocado en un lugar de perpetuidad y ha tenido que enterrar a otra persona, pero ahí estaba otro pariente de hace años, pues a veces quedan nomás los huesitos. ¿Sí estamos aquí? El punto es que dice el Señor que vamos a resucitar, y dice: serán resucitados incorruptibles. Incorruptibles quiere decir mucho mejor de lo que estaban. Voltea con el que está a tu lado y dile: te conviene, porque así como estás
Santo Dios. Entonces, ¿debemos donar o no debemos donar órganos? Sí, cuando es la licencia, por ejemplo, ahí dice donador de órganos, pues sí, pues si alguien se va a salvar, que se salve con ese órgano. Ya muerto, ¿quién le interesa un hígado? ¿O a quién le interesa un corazón? ¿Me explico? Porque el Señor Jesucristo nos va a resucitar y nos dará un cuerpo transformado. Los que estén muertos resucitarán primero y serán incorruptibles. Quiere decir, incorruptible significa que no se va a enfermar, que no va a tener ningún dolor de cabeza como el que yo traía hace rato, absolutamente nada, nada, incorruptible, no se va a envejecer. Aleluya. Ya no se va a tener que andar pintando las canas. Ahí me hablan, dice. Entonces, tenemos que, esto que estamos estudiando es para que usted y yo tengamos la confianza. Algunos que están aquí y otros que me están escuchando tienen un terror a la muerte, tienen miedo de morirse. Y bueno, es natural pensar que después de esta vida, pues quién sabe qué seguirá. Pero eso es para los que no tienen esperanza. Eso es para los que no tienen fe. Si usted tiene fe, le debe de dar igual estar aquí o estar en su presencia. Le voy a decir por qué. Porque el diablo lo que usa es el miedo. Y si usted tiene miedo de algo o de alguien, entonces usted tiene contados ahí algunos asuntos. Si usted tiene miedo a la muerte, por ahí le va a llegar el asunto. Lo que temes, dice el proverbio, eso te vendrá. Entonces no tienes que temer, tienes que confiar. Si hoy es tu último día, gloria a Dios. Y si mañana lo es, gloria al Señor. Y si te faltan todavía como 80 años, gloria al Señor. Ay sí, amén todos, ¿no? En 80 años me da tiempo de arrepentirme, sí. Si hoy viene el Señor o hoy nos llama, porque esa es otra manera de encontrarnos con Él, pues debemos de estar listos. Debemos de estar listos. Y la mayor cuestión de estar listos es tener esta comunión, comer el pan, tener la comunión con el Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, no dejen de congregarse pues, como algunos tienen por costumbre. No dejen de congregarse, porque es el tiempo en que el Padre llama a sus hijos para darles de comer el pan que descendió del cielo. No es porque Pablo quería tenerlos ahí todo el tiempo, no es porque Pablo los quería estar viendo siempre, es por esto que le estamos explicando esta tarde. Necesitamos estar juntos en la mesa de nuestro Padre, porque nuestro Padre, que es bueno, nos da el alimento espiritual. Y eso es lo que nos mantiene vivos. ¿Qué le pasa a una persona que no come? Adelgaza. Pues sí, adelgaza, pero luego se muere, ¿no? Ok. Si usted y yo no nos alimentamos, hay fiestas y hay comidas familiares. Y hay veces en que te tienes que comer un sándwich tú solo en el trabajo o donde andes. Así es la palabra. Hay momentos de fiesta. ¿Cuántos vinieron a la fiesta esta tarde? Es un convivio con el Padre. Él está aquí, desciende, porque el cuerpo está junto, 2 o 3 congregados, está ahí en medio de ellos. Pero hay comidas familiares en donde en el grupo familiar o en la casa, en la familia, cuando estudian la palabra, etcétera, ahí hay otra comida. O hay momentos de tu devocional o del tiempo donde abres la palabra tú solo y te avientas ahí tu sándwich espiritual. El chiste es mantenerte firme, mantenerte alimentado. Porque ¿qué hace una persona que no come sanamente y le da hambre? ¿Qué es lo primero que pasa a comprar al Oxxo? Una coca con mantecadas, ¿sí o no?
papitas y empieza a comer comida chatarra, se llena. Y cuando tiene que comer el verdadero alimento, ya no tiene hambre. Y aunque tenga hambre, come de más, se pasa. Pero lo que ya se comió, le va a hacer su efecto. Ese es el punto. Usted y yo recibimos comida chatarra todos los días. Prenda la tele, oiga el radio. Recibimos comida chatarra todo el tiempo. Los amigos, las pláticas de los cuates, del compadre, del vecino, y estamos recibiendo comida chatarra. Nosotros necesitamos también cuidar lo que oímos, a quién le presto mi oído, porque eso está entrando todo el tiempo a mí. Y entonces, para que yo no tenga necesidad de escuchar a cualquier persona o cualquier asunto por el hambre que tengo, lo que tengo que hacer es comer la palabra. Y entonces enlace y todo lo demás será lo de menos. Algunos se alimentan ahí frente al televisor cuando tienen la Biblia en sus manos. Buenas tardes. No, pastor, es que no has venido. He estado viendo enlace. ¿Y a mí qué me importa enlace? Esta es tu casa, esta es la iglesia. Es que no vine, estoy escuchando sus predicaciones en la aplicación. Pues eso es para los que viven en otro país, en otro estado, no para los que somos de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no es lo mismo. Acuérdese entonces que hay tiempos, hay momentos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16 al 17. Hay un momento cumbre cuando tendrá lugar la futura resurrección. Estamos hablando del momento en que saldrán de la tumba los muertos. Ya vimos que es el día postrero, ya vimos que es en su venida. Ya leímos Primera de Corintios. Sí, a la final trompeta en su venida. Y ahora, cuando el Señor descienda del cielo, allí en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. 1, 2, 3. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre. Amén. O sea, los que se van a morir van a resucitar cuando el Señor descienda. En el momento en que Él descienda, tratemos de imaginar eso para tener una idea clara. En el momento en que Él descienda con esa voz y con esa trompeta de Dios, cuando Él desciende, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, porque yo lo voy a esperar, yo no me quiero morir. Los que hayamos quedado, entonces así irá. ¿Te acuerdas de Superman? Esa era una ilusión nada más. Dice ahí que nosotros vamos a ser arrebatados y los vamos a alcanzar juntamente con ellos, dice allí. Yo quiero que vayamos viendo para que tenga la idea clara. Salen los muertos, empiezan a subir, y entonces los que hayamos quedado seremos arrebatados, y entonces en el aire, juntamente con ellos, a la presencia de Dios. Dile al que está a tu lado, ahí te alcanzo. Y entonces en las nubes recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¿Cuánto les da gusto esto? ¿Estás seguro? Saca la metralleta. Entonces ya entendimos cuándo ha de tener lugar la resurrección futura. Ahora, ¿qué efecto debería de tener la resurrección? El conocer esto que le estoy diciendo debe de tener un efecto y debe tener una consecuencia. Es como si yo sé que de repente me tomo una poción y las balas no me entran, entonces me voy a convertir en una persona que
que no le va a importar que le disparen. ¿Sí me estoy explicando? No le va a importar porque ya tengo el conocimiento y sé que eso que me tomé, pues, no me va a hacer nada las balas, ¿ok? Entonces, no existe eso todavía, pero es una cuestión utópica, porque lo que usted y yo estamos viendo es mucho más importante y más poderoso que si existiera eso. Ahora, esto tiene que traer un efecto en nuestras vidas para que esta resurrección de la que estamos hablando cambie, transforme nuestra conducta como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí esta tarde? Entonces, el apóstol Pablo lo pone desde la perspectiva cristiana, diciéndoselo a los corintios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32 al 34, el Señor dice que debemos de guardarnos de hacer lo que queramos. Fíjese bien, ayúdeme, dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Y quiénes eran los corintios? Una iglesia. Y él estaba diciendo a los corintios de una iglesia que algunos de ellos, de la iglesia, para vergüenza de ellos les decía, algunos no conocen a Dios. Algunos solo tienen una religión, algunos solamente están por algo, pero no conocen a Dios. Él comienza siendo sarcástico en el primer versículo y dice: bueno, entonces ¿para qué me maté allá en Éfeso contra las fieras? Porque el debate era que los muertos no resucitaban. Había una ala que se llamaban los saduceos, que estaban permeando toda la enseñanza cristiana, y ellos decían que los muertos no resucitaban. Y entonces Pablo, aquí disertando con ellos, les decía: entonces ¿para qué casi me medio mato en Éfeso? Si los muertos no resucitan, pues vamos a hacer cada quien lo que le pegue la gana. Pero luego aclara y dice: no te equivoques. Versículo 33. Fíjate con quién hablas, fíjate con quién platicas, fíjate qué estudias, fíjate qué ves. Porque si usted se da cuenta hoy, hermano, la televisión, en los medios, en todas partes, el punto no es una falta de espiritualidad. Hoy te venden yoga hasta en los cornflakes. Y entonces los artistas y muchas personas piensan que ser espiritual es cualquier tipo de espiritualidad, hasta poner los ojos de huevo cocido y hacer y eso ya es espiritualidad. Sí es espiritualidad, pero en el sentido negativo. No es una espiritualidad de Dios, es un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Es un espíritu que viene, gobierna y hace un montón de cosas en la vida de las personas, porque hay una puerta abierta. Muchas de las veces les dicen: respira profundo en el yoga y la meditación trascendental, la cienciología y muchas de esas cosas espirituales, y les dicen: pon tu mente en blanco, no pienses en nada, y algunos hasta mandalas dibujan. ¿Sabe qué es un mandala? Esos dibujos que por ahí, si buscan un mandala, lo ponen ahí en la pantalla. Luego hasta en la escuela los dejan que hagan de tarea, que hagan unas de esas cosas. ¿Ha visto uno que se llama atrapasueños? ¿Conoce esas cochinadas? Bueno, todo eso es del diablo. Todo eso es del diablo. ¿Ha visto unas cositas rojas que se amarran aquí con un ojo? ¿De quién es ese ojo? ¿Quién lo está vigilando? También es del diablo. Y un montón de cosas que pensamos que son espirituales para cuidarnos, para guardarnos, pero estamos poniendo nuestra fe en ese objeto, estamos poniendo nuestra fe en ese mandala. Aún la misma Biblia, si usted la pone así bien bonita en su casa, abierta, ahí en un pedestal, abierta, ahí está la Biblia, ¿verdad? Para que no entre el diablo se la sabe de memoria.
Si usted nunca la lee, entonces de nada le sirve. ¿Qué cosa? Ahí está el mandala. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabe qué es lo que provoca eso? Que usted vea fijamente un punto y entonces de repente su mente comienza a concentrarse tanto que empieza a divagar y a expandirse o expandirse de una forma que no tiene control, y entonces es el momento en que el diablo aprovecha a través de sus sacerdotes vestidos de blanco, barbones, para decir: respira profundo. Y entonces es ahí cuando asignan demonios a las personas que después los controlan. ¿Sabía eso? Bueno, si no lo sabía, ya lo sabe. No todo lo que dice Señor, Señor, no todo lo que piensa que es espiritual, solo lo que proviene del Espíritu Santo. Lo que no proviene de fe es pecado. Así está establecido. Por eso dice el apóstol: no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Ha escuchado aquello de que todos los caminos llevan a Dios? Y que todas las religiones son buenas, y que eso se llama ecumenismo. El ecumenismo es ecualizar, igualizar a todas las religiones para tener un mismo Dios, un mismo gobierno. Eso tiene que ver con el anticristo. No es que estemos peleando con unos y con otros, no, simple y sencillamente defendemos la sana doctrina. A mí nunca me va a ver haciendo, nunca usted y yo vamos a estar haciendo un culto con un cura, o con los testigos de Jehová, o con los mormones. Con otros cristianos sí, pero nunca va a haber eso. ¿Por qué? Porque no tenemos una misma doctrina. La doctrina que ellos tienen es un poco chueca. Aunque creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tienen como 500 ayudantes ahí para que le ayuden a Dios. Como Él no puede solo, como Dios no puede solo, entonces tiene muchos ayudantes, que en realidad es quitar la fe del Dios verdadero y ponerla en todos los ayudantes. ¿Estamos acá? En los ayudantes, en las pulseritas, en los amuletos, y un montón de cosas, pues estampitas y lo que quiera. Tenemos que entender entonces, si estamos hablando de resurrección, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice: velad debidamente. Velad debidamente quiere decir, tienes que estar atento, y estar atento es mirar lo que dice la palabra. Ha habido muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. ¿Cuántas veces han dicho que se va a acabar el mundo? Y la gente hace compras de pánico. Sectas completas se han suicidado pensando que ya se va a acabar el mundo. Es gente que no lee la palabra, es gente que no estudia la palabra. Yo siempre le he dicho a usted, todo lo que yo le diga aquí, de aquí para allá, o cualquiera que se pare aquí y le diga algo, usted consúltelo con la Biblia. Yo nunca le he dicho que se coma todo lo que le doy. Yo le he dicho, léalo. Y cada vez que estamos haciendo un estudio y cada vez que hay predicación, aquí predicamos la Biblia. Si a alguno le parece, pues está bien, porque es la Biblia. Y si no le parece, pues también está bien, porque es la Biblia. ¿Me estoy explicando? Es la palabra. Hay cosas que me agradan, hay cosas que no me gustan, hay cosas que me incomodan. Gloria a Dios, es Dios hablándonos. Ese es el punto entonces. Velad debidamente significa estar atento, no pecar. Dice, porque algunos no conocen a Dios. Y como le dije el domingo, aquí me acuerdo de mi abuelita, porque ella decía que el que no conoce a Dios, ¿se sabe ese versículo? Que el que no conoce a Dios, no se lo sabe, es que no está en su Biblia, está en la mía nada más. El que no conoce a Dios, a cualquier barbón se le hinca, porque no tiene entendimiento de quién es Dios. Así que nosotros necesitamos ser una iglesia, personas maduras en la fe, que comen su pan todos los días, que estudian la palabra, que se preocupan por aprender. Hermanos, lo voy a decir con humildad, y se lo voy a decir de manera así de amigos. De verdad que usted y yo estamos muy bendecidos en este lugar, porque usted y yo tenemos cursos de todo.
Aquí no aprende y no crece el que no quiere, porque hasta rogando a veces les estamos que tomen los cursos. Y los cursos no son para otra cosa más que para crecer, desarrollo de la vida cristiana. No es para otra cosa más que para que no vengan y nos doren la píldora y nos digan un montón de cosas o nos apantallen 2, 3 gritones y ya digan la voz de Dios. No, la voz de Dios es la Biblia, es la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que comer la palabra, meditar la palabra, masticar la palabra, y en cada oportunidad que usted tenga de crecer, crezca en la palabra. Compre un buen libro cristiano, pregúntele a su líder, porque hoy también hay mucho material chafa. Entonces pregunte, indague la sana doctrina, para que entonces pueda ir creciendo en el Señor. Tome los cursos, vaya a su grupo familiar, vaya, crezca. El Señor viene pronto. No tarda mucho en tiempo el que alguien venga gritando, ahí viene el novio, y suene la trompeta, y ahí sí, ¿en dónde es el curso? Ya no va a haber tiempo. ¿Y dónde es el grupo familiar? Ya no va a haber chance. Vea la parábola de las vírgenes prudentes. Todas estaban alistándose para la boda, pero unas tenían su lámpara llena de aceite y las otras se quedaron. Vino el novio, cerró la puerta y nada más se quedaron las que tenían aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, símbolo de la presencia de Dios. Usted y yo tenemos que ser personas serias, formales en nuestra relación con Dios. Ya no es tiempo de tener una religión. Ya el tiempo de tener una religión y costumbres y tradiciones se acabó. Dios está haciendo cosas nuevas en la tierra y está mirándose a través de las naciones, a través de mandatarios y de personas que nunca te imaginarías que defenderían la vida o que defenderían a Dios mismo. Estamos encontrando personas que Dios está tocando para hacer cambios y otras que el diablo tiene bien contratadas para seguir impulsando todos los colores del mundo. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Tenemos que estar alertas y atentos porque Cristo viene pronto. Eso es lo primero. Entonces el apóstol Pablo a los mismos corintios, en el versículo 58, estamos ahí en el capítulo 15, les dice: vamos a comprometernos, a estar firmes, a trabajar. Mire cómo dice el apóstol, ayúdeme por favor. 1, 2, 3. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 3 palabras que quiero rescatar ahí: firmes, constantes y siempre. Firmes, constantes y siempre. Dios quiere que usted y yo nos afirmemos. Cristo es la roca de nuestra salvación. Si usted no está firme, parado sobre la roca, entonces va a venir la tormenta, va a venir el aguacero, va a venir una prueba y lo va a mover. Muchos dan marcha atrás, muchos se vuelven al mundo cuando viene la prueba. En ese sentido tengo que decir que todos los cristianos somos probados. Todos. No diga amén, puede decir ay. Pero todos somos probados en diferentes momentos, diferentes etapas. Y yo he encontrado que cuando Dios te va a dar una bendición, o te va a llevar a un siguiente nivel, o te va a dar algo que Él ha estado deseando darte, lo primero que hace antes de dártelo, te prueba. Y muchos se han quedado sin sus bendiciones por renegar en la prueba. Y cuando reniega en la prueba, entonces pues reprueba. ¿Qué le pasa a un niño que reprueba? Tiene que repetir años, ¿no? Significa, volvemos a empezar. El pueblo de Dios se pasó 40 años reprobando y cada día volvía a empezar. Primero que maná, que el maná, que todos los días maná, y luego que carne, y luego que no había agua, y luego que no sé qué, y todo el tiempo se quejaban, todos los días reprobaban. 40 años.
hasta que vino una nueva generación que no era de esta parte del pueblo de Dios quejumbrosa, quejosa, y entonces Dios hizo entrar a esa nueva generación a la tierra prometida. Solo dos familias de las anteriores quedaron, la de Caleb y la de Josué. Pero Caleb y Josué da el caso de que cuando van y espían a la tierra prometida y vieron a los gigantes, de esos 12, solo Caleb y Josué dijeron: sí podemos, Dios está con nosotros. Los otros 10 trajeron desánimo al pueblo, y el pueblo se desanimó, y entonces ya querían hasta linchar a Moisés. Pues luego le cuento ese chisme, y si no, pues léalo ahí en la Biblia. Entonces el apóstol Pablo dice: tenemos que estar firmes y constantes. Constante, la situación de constante es como cuando hay un viento recio. ¿Le ha tocado algún ventarrón así muy, muy fuerte en algún lugar, en donde sientes como que el aire te lleva y tienes como que afirmarte? A veces la vida cristiana es así. Hay pruebas, hay situaciones y sientes como que te lleva el aire, pero tú constantemente te afirmas. A eso se refiere. O sea, siento que me voy, pero me enderezo y me regreso. Y siento como que me voy para adelante, pero no, yo soy de aquí. A eso se refiere, firme y constante. ¿Cuándo me tengo que afirmar? Constantemente. Porque algunos se quedan con lo que el Señor hizo hace 10 años, con lo que el Señor le dijo hace 20 años. Y entonces se queda con eso, pero las palabras del Señor, Él tiene una palabra para ti todos los días, nueva, cada día hay una palabra, todos los días hay pan fresco del horno, recién hechecito del cielo. Pero a lo mejor su pan ya está todo duro, todo. Tiene un pan de hace 15 años que vino el profeta y le dio una palabra. Aleluya. ¿Y no se ha cumplido? No se ha cumplido, pero aquí está mi pan duro todos los días. No me lo como, pero lo veo, lo tengo en una vitrina. Hasta lucecita le puse a mi pan duro. Firmes y constantes. ¿Cuándo me afirmo? Todos los días. Todos los días. Y luego dice el Señor: creciendo en la obra del Señor siempre. O sea que usted y yo, si hacemos esto, nunca dejaremos de crecer. Siempre estaremos avanzando un paso. Hay algo que yo me he propuesto desde hace muchos años, y es aprender algo nuevo todos los días. Algo nuevo, de lo que sea, del tema que sea. Algo nuevo todos los días. Creo que de la semana, yo creo que 5 días, tal vez me esfuerzo en aprender algo nuevo todos los días. Una palabra, un tema, un asunto, una definición, lo que sea. Crecer. Solamente deja de crecer el que ya no quiere crecer. La pereza es un mal consejero. Entonces nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces usted y yo, voy a concluir con esto esta noche. Un discípulo del Señor tiene un nuevo amo. Se llama Jesús. ¿Cómo se llama tu amo? Jesús. Él nos gobierna, Él nos manda, Él nos dirige. No sé si conoce a Stephen Hawking. Si usted conoce a Stephen Hawking, es el físico, matemático, cosmólogo más importante de este siglo. Fue una persona muy capaz, muy inteligente, y aún ahí en su postración de la silla de ruedas en donde está, ha desarrollado un montón de cosas y de teorías, pero es una persona muy relevante en cuanto a la ciencia. Y ayer estaba mirando un poco acerca de su vida, de su biografía, y él se refería desde el principio del tiempo que empezaba a enamorar a su novia, la que después fue su esposa, porque ella era una cristiana anglicana. Cuando la empezaba a enamorar, él se burlaba y ella le decía: el domingo no nos podemos ver, y él decía: ya sé, por él, ¿no? Pero así burlándose, por él. Y él decía que él no creía en la teoría de un
¿cuál es la palabra que usaba? De un tirano del cosmos, que Dios, su concepción era que Dios no nos permite hacer nada, que Dios no nos deja voltear para ningún lado, que Dios nos manda arbitrariamente y que Dios no nos deja. Y esa es la concepción que muchos tienen. En algún momento de su vida, él dijo también que si Dios no existiera, no existiría nada. Llegó tan profundo a entender eso, pero ha estado batallando en su necedad de negar a Dios, aún después de todo lo que le ha venido aconteciendo. Pero ahí le encargo que lea esa biografía o vea la película o algo para que desarrolle un poquito ese conocimiento. Pero entonces, ¿a qué va este tema? A que usted y yo, como discípulos del Señor, tenemos un nuevo amo, pero ese amo no es un tirano. Ese amo nos ama. Ese amo es el Señor, sí, pero ese Señor, antes de ser el Señor, dio su vida por ti y por mí, con la única condición de que usted y yo lo amemos a Él. Cuando lo amamos a Él, lo seguimos, lo amamos, lo seguimos, comemos su carne, tomamos su sangre, estoy hablando espiritualmente, tenemos comunión con Él, los unos con los otros, nos estamos preparando. La novia está surciendo los vestidos de gala, los vestidos que vamos a llevar aquel día allá en las bodas del Cordero. Usted y yo vamos a resucitar en el día postrero, en su venida, cuando suene esa trompeta, cuando vengan anunciando, ahí viene el novio. Pero ¿sabe qué? Hace más de 2000 años que los predicadores y que muchos otros vienen anunciando, Cristo viene, Cristo viene. Entonces, lo que yo le quiero decir es que Cristo viene pronto. Él dijo, vengo pronto. Y ese pronto, ahora, es más pronto que hace 2000 años cuando dijo, vengo pronto. Entonces, ya no le dé vueltas al asunto, comprométase. Y si no, como dice el apóstol Pablo, ¿para qué nos hacemos que la Virgen nos habla? Coma, beba, haga lo que quiera, suba, baje, de todos modos. Pero si quiere tener una relación con Dios, entonces sea serio, sea firme, sea constante y crezca siempre. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Padre, gracias. Te damos gracias, Señor, esta tarde por tu bendición, porque tú eres bueno, porque tú nos llamaste y tú nos afirmas. Hable con Él y dígale, Señor, afírmame. Afírmame, 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 Dios. Yo quiero estar cada día constantemente buscando tu rostro. Quiero estar allí en tu presencia, Señor. Cada día, enamórame de ti, enamórame de tu presencia. Permíteme, Señor, ser ese hijo, esa hija que te agrada, que busca tu rostro, Señor. Eres digno de la gloria, eres digno de la honra. Te alabamos, Dios, te alabamos. Y yo quiero ser uno de esos que siempre están diciendo, ahí viene el novio, ahí viene el novio, para que los demás se preparen, para que los demás entiendan, Señor, que tú fuiste a preparar morada para tu esposa, que fuiste a añadir la casa, el cuarto en la casa del Padre para que puedas llevar a tu esposa y consumar el matrimonio, Señor, allí. Gracias, Jesús, tú eres hermoso, a ti te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque podemos buscar tu rostro. Ore un momento, por favor, no se canse de orar. Hable con Él, y si este es el único momento que ora, entonces arbitrariamente yo le pido que ore en este momento. Ore, hable con Él. Gracias, Jesús. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos, Dios. Usted hable con Él.
Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Dilo suavemente, tu presencia. Que tu presencia me inunde, haz de mí de ti, Señor. Permítenos buscar tu rostro cada día, Dios. No necesito buscar en ninguna otra parte tu paz, porque solo tú me das la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y gracias, porque un día hemos de resucitar contigo. Todos decimos amén. Ayúdame a hacer una oración de fe por los que nos escuchan. Padre, diga conmigo: Señor Jesús, esta tarde te doy gracias por tu presencia y por tu palabra. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de mis pecados. Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Hay alguien que esta tarde